Hola, qué bendiciones nuevamente compartir una palabra de vida, una palabra que nos llene de satisfacción, que nos llene espiritualmente y que nos dé ese regocijo de poder una vez escuchar la voz de Dios, una vez poder practicar su palabra, oírla, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y por eso es que este ministerio se dedica a llevar ese mensaje, a dar ese mensaje de la palabra de Dios, porque sabemos que esa es la única manera y el modo y la bendición que el Señor trae a nuestras vidas, escuchando, estudiando y discerniendo su palabra. Pues en esta ocasión, pues nuevamente con un mensaje de edificación, un mensaje que sabemos que para todos el Señor nos habla de una manera sobrenatural, de una manera majestuosa. Entonces pues queremos una vez más traer un mensaje de vida. Y precisamente así se llama el mensaje, se llama pan de vida, el pan de vida. Pues he querido enfocarme en lo que es la palabra pan de vida, porque vemos que hoy en día la palabra, prácticamente el significado de la palabra pan quiere decir alimento. Y acordémonos de que o veamos o a través de lo que hemos vivido, sabemos que el pan, el alimento, es la parte esencial del ser humano, la parte vital. Y es donde tanto animales como todo ser viviente que vivimos en esta tierra nos suplimos de un alimento, ¿cierto? Inclusive hay una cadena alimenticia y de ahí podemos ver que uno come del otro y así sucesivamente. Pero el pan nos lo dio el Señor, y de hecho allí cuando el Señor coloca a Adán en el huerto del Edén, le dijo que todo de lo que había en el huerto podía comer, pero le puso un límite, pero de aquello no podéis comer. Y pues prácticamente de eso se trata esta prédica, y de ver ese alimento que no solo es físico sino espiritual, que el Señor nos da para nosotros como creación y como hijos de Dios. Podemos obtener o saciarnos de ese alimento que Él da a todos los seres vivos. Entonces, para empezar, para iniciar, pues quiero orar, pedirle dirección al Señor y que Él sea trayendo discernimiento en esta palabra, en este mensaje. Entonces, amado Dios y Señor de la gloria, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das, Señor, de venir delante de ti, Señor, y pedirte, Padre, que seas tú discerniendo esta palabra, que seas tú aplicándola a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, el propósito por el cual tú, Señor, quieres que hoy estudiemos esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir todas las cosas, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor, y darte a ti toda la gloria de todo lo que haces, Señor. Y que siempre, Señor, sabemos de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dador de la vida, Señor. Hoy me pongo delante de ti y te pido que me uses como instrumento tuyo, Señor, para poder, Señor, traer este estudio, esta palabra, Señor, y asimismo, Señor, ponerla en práctica, Señor. Y aquella persona que por primera o segunda vez se conecta, Señor, a través de este canal, Señor, tú puedas hablarle a su vida, Señor. Tú puedas obrar en él, y que así como dice tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Padre amado, que venga a ti y crea en ti, Señor, y así pueda llegar a ser salvo, a ser un hijo tuyo, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía, pan de vida. Recordemos de que el pan era entonces el alimento, decía que es el alimento fundamental, esencial de la vida humana y de la vida de nosotros como seres humanos, como personas que vivimos en este planeta. Inclusive el Señor, cuando destruyó toda la tierra a través del diluvio, y después le dio una palabra a Noé y le dijo que mientras que existiera el sol y la tierra, la siembra y la cosecha, ¿cierto? Las estaciones, los días, todo esto siempre habría, como decir, ese alimento en nuestra tierra. Podríamos, a través de las estaciones, a través de todos estos cambios atmosféricos y climas, podemos obtener, como sabemos, el alimento, y pueden crecer las plantas, los frutos, y podemos tomar de él nuestro alimento, ¿cierto? Entonces, el alimento entonces decía que es algo esencial para la vida humana. Y pues precisamente eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. A través de ese alimento, Él pudo obrar en ellos y buscó la manera de hacerlos entender quién era Él, que Él era su Dios, que Él era su proveedor, y al mismo tiempo enseñarles a vivir
de las cosas que el Señor provee sin necesidad de ser codiciosos. Entonces eso es lo que quiero prácticamente mostrar en este mensaje. Entonces vamos allí, primero que todo vamos a ver allí en Éxodo 16, versículos 4 al 7. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces acá está hablando del maná, de un alimento que el maná se llama el alimento del cielo. Inclusive en una traducción hebrea, el maná quiere decir ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque ellos no conocían qué era eso. Y en la traducción quiere decir ¿qué es eso? Porque ellos no entendían ni sabían qué realmente era eso. Entonces cuando él les dice, Moisés, o Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo que ahora se suplirán, era porque el pueblo se estaba rebeldizando, estaba diciendo y estaba volviendo a recordar aquellos tiempos cuando vivían en esclavitud y que tomaban y que tenían, decían ellos, las ollas llenas y que tenían mucho alimento allí en Egipto, pero realmente eso eran mentiras porque ellos eran esclavos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo hace el Señor para que un pueblo que sale de una esclavitud con mentalidad de esclavo, poderlo hacer entender de que ya no era esclavo, de que ya era libre y que ya es la única manera de suplirse era a través de su Dios y que su Dios lo iba a sostener aún siendo un desierto, la tierra donde ellos moraban, donde vivían, a donde estaban prácticamente andando y recorriendo. El recorrido que el Señor les mostraba era un desierto. ¿Y cómo les iba a dar un alimento un desierto? Entonces esos eran los pensamientos de ellos, y entonces aquí es donde vemos cómo a 2 millones de personas y más el Señor les da un alimento y les provee un alimento. Y no se lo dio durante, vamos, un día o 2 días, sino se lo dio durante 40 años. Aquí es donde podemos ver la gloria del Señor. El Señor le había mostrado muchas cosas al pueblo de Egipto a través de sacarlos de Egipto. Hizo muchas señales, maravillas a través del faraón, y ellos las vieron. Vieron la muerte de los primogénitos, vieron cómo el faraón tuvo que dejarlos salir porque el poder de Dios, ¿cierto?, que le mostraba a través de Moisés, era tanto que el faraón no pudo resistir. Inclusive el faraón creía que era el Dios de Egipto, pero el Señor le mostró que realmente él no era el Dios de Egipto. Le mostró que todas estas plagas, a las cuales eran prácticamente todo lo que ellos adoraban, les mostró de que él estaba por encima de todos esos dioses y todas esas religiosidades que tenían los egipcios. Entonces aquí podemos ver que el Señor les estaba mostrando su misericordia y su amor, y les estaba mostrando realmente quién era el que tenía el poder. Entonces, para cambiarle la mentalidad a un pueblo, ¿cómo iba a ser el Señor? Si vivían con una mente de esclavo. Parece a la historia de aquel elefantico, y muchos de pronto no la sabemos, de los elefantes cuando están pequeños los amarran con un lazo, que inclusive ese lazo lo podrían romper ellos si quisieran, pero ellos al sentirse atados, de tanto bregar a romperlo, pues no hacen la suficiente fuerza porque el lazo es fuerte, pero entonces cuando llegan a grandes adultos, los amarran con el mismo lazo. Ellos pueden inclusive romper de un solo jalón ese lazo, pero como se han acostumbrado desde pequeños a vivir como amarrados, como encadenados, entonces ellos cuando llegan adultos creen que no pueden hacerlo y tienen una mente de esclavo. Entonces, ¿cómo iba a hacer el Señor para cambiarles al pueblo de Israel esa mente de esclavitud que tenían? Entonces, no solo era cambiar esa mentalidad de esclavo, sino también hacerles pensar que ya eran libres, de que ya ellos podían gozar de todos los deleites de la tierra, todos los deleites de la comunión con su Señor, y que de pronto esas necesidades, como hablaba desde el principio, como es el alimento, lo podían obtener a través de su Dios, y sin esfuerzo, sin trabajar, porque ellos cuando iban y recogían el maná, ellos no hacían ningún esfuerzo. Entonces podemos fijarnos o ir allí al versículo 6, allí donde el Señor nos habla de las aves del cielo, ¿cierto?, en Mateo, que dice que así como las aves del cielo que no recogen que no
trabajan ni hilan, ¿cierto? Pero que el Señor las alimenta. Pero esos pajaritos o esas aves del cielo, ellos tienen que ir a buscar su alimento. El Señor los alimenta, pero tienen que ir a buscar ese alimento. Asimismo, les iba enseñando también de obediencia, ¿cierto? Al pueblo de Israel, tenían que ser obedientes. Y al estar en obediencia y sujetos a su Dios, iban a obtener la bendición. Iban a suplirse tanto del alimento, del vestido y de todas esas cosas que ellos iban a necesitar en determinado momento. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy en día, ¿cierto? Nosotros necesitamos muchas cosas y hoy en día hay muchas cosas por las cuales nosotros trabajamos y tenemos que pagar, que servicios, que agua, luz, que el vestido, que el estudio de nuestros hijos. Bueno, eran muchos o son muchas las necesidades que hay hoy en día y realmente pues nosotros vemos un ejemplo aquí en el pueblo de Israel y lo que el Señor quería hacerle entender a su pueblo. Entonces, Dios quería primero que todo que conocieran su poder, su divino poder, y el cuidado que ellos podían obtener al ser obedientes y al estar sujetos a ellos, a Él. Entonces, aquí el versículo 7, mire lo que nos dice. Entonces, 16:7 dice acá: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, aquí les estaba diciendo Moisés y Aarón, les estaba diciendo al pueblo, bueno, ustedes están que murmuran de Jehová y están que murmuran de nosotros, pero realmente nosotros no somos los que los bendecimos a ustedes, es Jehová, ¿cierto? Entonces dice que a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Moisés ya había ido a orar con el Señor y el Señor ya le había dicho que hiciera, y que ellos tenían que prácticamente recoger en una vasija, que prácticamente era un gomer, y si uno mira la traducción de esta medida, un gomer era como 1,5 libras más o menos. Entonces ellos tenían que recoger a diario esa 1,5 libras de maná para sustentarse. Pues nosotros vemos a través de la historia del pueblo de Israel y a través de aquí, de los libros que nos hablan de toda la historia de Israel, como es en el Antiguo Testamento, vemos que ellos también tenían ganado, se suplían de muchas cosas, pero digamos en un desierto donde acababan de salir de esclavitud, ellos prácticamente lo que llevaban era lo que le robaron no le robaron, sino le dieron los egipcios como parte de pago de todos los años que habían trabajado allá en ellos. Eso se veía prácticamente así, porque ellos les dieron sus alhajas y querían era que ese pueblo se fuera de Egipto rápidamente. Y ellos sí salieron con ganado y con muchas cosas, pertenencias de ellos, pero a través de 40 años en el desierto, imagínense, o a través de ese recorrido, pues todas estas cosas iban, y en el desierto, pues se supone que se iban acabando. Y llegaron a un tiempo, a un límite en cuando ya no tenían nada que comer, no tenían agua, no tenían comida, pero entonces el Señor les muestra su gloria y también les hace ver cómo Él los va a mantener. Entonces, veía acá un ejemplo, es de que de pronto cuando un hombre que adiestra animales, podemos ver como los delfines. A los delfines, ¿qué hacen? Les dan pescaditos y les empiezan a enseñar a que se deben de mover así, cómo deben de saltar, cómo deben. Entonces el adiestrador siempre los domina a través del alimento. Al igual a un oso, a un elefante, siempre les dan ese alimento. Al elefantico le dan maní, ¿cierto? A un oso le dan pescado y así sucesivamente, según el alimento del animal en el cual se está entrenando, pues al mismo lo mentalizan a que a través de ese alimento pues le van a enseñar, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, pues suena feo que sea parecido, pero el Señor a través del alimento, a través de esas necesidades que tenía el pueblo, les enseñó a tener carácter, les enseñó a que siempre estuvieran enfocados en su Dios, en que siempre la necesidad y la provisión venían del Señor, ¿cierto? Entonces aquí es donde el Señor empieza prácticamente a mostrarles su gloria y a mostrarles la necesidad de vivir en relación con Él. Por eso era que era diario, fijémonos que era diario que tenían que recoger ese gomer. Y esos primeros 6 días ellos recogían en su vasija, recogían el maná necesario para su diario vivir. Pero resulta que el día viernes, porque para los judíos el día sábado empezaba el viernes a las 6 de la tarde, ellos tenían que recoger doble porción.
Si ellos la recogían dentro de la semana, pues ese maná se iba a podrir. Si ellos recogían más de lo mandado, ese maná se podría, se empezaba a volverse fétido y de un olor desagradable. Entonces, ellos no podían recoger más de lo que el Señor les había mandado. Eso les enseñaba obediencia. Cuando llegaba el día de reposo, ellos podían recoger el doble para que en el día de reposo no hiciera nada. Y se preservaba. ¿Por qué? Porque era la orden del Señor y era prácticamente la obediencia que ellos estaban teniendo con su Señor y no se dañaba nada de lo que ellos recogieran para el día siguiente. Entonces, quiero ir allí a Números 11. Números nos muestra, allí más adelantico, el libro de Números 11. Vamos a ver el versículo 7. Dice acá: y era el maná como semilla de culantro y su color como color bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía tortas de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Entonces, acá es donde vemos que ellos ya estaban cansados, hastiados del pan. Ya ellos lloraban era porque no querían más. Ya prácticamente ellos querían otra cosa diferente, otro alimento diferente. Pues según los análisis, lo que nos dice la palabra, dice que este pan traía todos los requerimientos alimenticios que necesita el cuerpo humano. Y más cuando ellos vivían dentro en un ambiente que era de calor, que era de falta de agua. Este alimento les suplía todas esas necesidades que el cuerpo, ¿cierto?, necesitaba. Y entonces ellos empezaron a pedir carne y a pedir que ellos querían carne, que como allá en Egipto ellos tendrían las holladas de carne, de pescado y de todas estas cosas, y empezaron a anhelar todas esas cosas que tenían allí en Egipto. Entonces el Señor dice que se encendió su ira, ¿cierto? Y le dijo, mandó llamar a Moisés, y Moisés le dijo que ahora en adelante que les iba a dar carne, y que les iba a dar carne de tal manera que les saliera hasta por las narices. Entonces, porque el Señor les estaba alimentando y les estaba dando todas las cosas que necesitaban, y aún así ellos protestaban, ellos prácticamente estaban en contra de lo que el Señor les había mandado a hacer. Entonces, acá le dice Moisés, aquí en el versículo 11:1 dice así: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió contra ellos. O sea, ellos hicieron que el Señor se encendiera en ira, que el Señor verdaderamente se saliera de sus casillas, debido a que este pueblo estaba en contra de lo que el Señor quería hacer en ellos. Inclusive acordémonos de que la palabra nos dice que si ellos hubieran sido obedientes, si no hubieran sido rebeldes, si hubieran sido sumisos, si hubieran obedecido al Señor, esa travesía a través de 40 años no hubiera sido sino de 11 días. Pero debido a su rebeldía, el Señor permitió que ellos estuvieran vagando en el desierto durante 4 años, porque quería formar esos caracteres, quería formar esas vidas. ¿Y qué más? Que de esta manera, cuando tuvieron sed, protestaron; cuando tuvieron hambre, protestaron; cuando les dio maná, protestaron porque querían ahora carne, y les da carne y se enfermaron, porque nosotros podemos analizar la palabra y por qué se enfermaban, y por qué el Señor les daba este alimento, el maná, un alimento que prácticamente suplía todas sus necesidades, pero ellos querían carne, y el Señor sabía que la carne en el desierto o la carne en la calor es muy fácil de descomponerse, de dañarse. Por eso era que Él permitía
más bien el maná, y en la mañana, en el rocío de la mañana, que era donde se iba a conservar ese maná. Pero ellos quisieron que les diera carne y el Señor les dio carne. Y entonces allí es donde dice que ellos se enfermaron. Entonces el Señor quería enseñarles que la provisión era de Él y que no podían recoger más de lo mandado. El Señor quería mostrarles su amor y su misericordia, dándoles la provisión sin ningún esfuerzo. Ellos lo único que tenían que hacer era salir a recogerlo, así como las aves del cielo, ¿cierto? Que salen a recoger y van y llevan a su nido. Eso era lo que estaban haciendo precisamente ellos. Y pongamos, si había un hombre dentro de las familias, hombres que comían mucho, pues no les iba a faltar. Y si había hombres que comían poco, pues tampoco les iba a sobrar. Entonces el Señor todo esto lo hacía por amor a ellos. Entonces otra forma de que el Señor era una bendición del Señor era porque a través de estas travesías por el desierto, el Señor los guiaba a través de una nube, dice de día, y de una llama de fuego de noche, y les daba calor, y de día los cubría del sol, del calor, y dice que prácticamente Él los llevaba y los guiaba, y allí donde se estacionaban, donde paraban, donde acampaban, allí caía al día siguiente el maná. Entonces vemos que esa provisión era continua durante 4 años, 40 años. Entonces podemos ver cuán grande y maravilloso es Dios y nos puede mostrar esas maravillas y podemos tomar muchos ejemplos para nuestra vida hoy a través de la palabra de Dios, la palabra de lo que nos está hablando, de lo que nos está mostrando, ¿cierto? Entonces el alimento caía del cielo y por la mañana podían recoger lo suficiente. El Señor suplía y les daba del cielo. Quiero ir allá a Salmo 51. El Salmo 78 prácticamente nos habla de toda la vida de Israel y cómo el Señor los bendecía y cómo pasaron pruebas, necesidades debido a su rebeldía. Allí en el Salmo 51, voy a leer el versículo 1 y el 2, miren lo que dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, leí hasta el 3. Aquí nos habla del rey David cuando él se arrepiente, ¿cierto? Cuando él entra en arrepentimiento por todo ese pecado que el Señor le ha mostrado a través de este profeta, y él va allí delante de Jehová y le dice: Señor, perdóname, y dice: ten piedad de mis rebeliones, ten piedad y misericordia, ¿cierto? Conforme a tus piedades, porque el Señor es piadoso, porque el Señor es amoroso, porque el Señor siempre quiere que vengamos a Él humillados. Y esto era precisamente lo que el pueblo de Israel no hacía, y recibían prácticamente el castigo de Dios. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces dice acá que David reconocía sus rebeliones, y eso es lo que quiere de nosotros, que también reconozcamos nuestras rebeliones. Entonces aquí el maná prácticamente también sirvió de prueba. Primero sirvió como una forma de Dios manifestarse y manifestar su gloria, manifestar que Él era el proveedor, ¿cierto? Que Él les daba el don, ¿cierto? De poder obtener todas las cosas que la tierra suplía, que la tierra daba, pero siempre y cuando obedeciesen a Él. También era una manera como los probaba para saber qué salía de ese corazón. Acordémonos de que cuando el Señor nos prueba es porque quiere sacar lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nosotros. Cuando Satanás nos tienta, quiere sacar lo peor de nosotros. Entonces, esa era una manera del Señor probar a su pueblo para saber en qué condición, ¿cierto?, estaban en cuanto a la rebelión, en cuanto a la obediencia y en cuanto a todas esas cosas que el Señor le mostraba. Y quería además enseñarles que la codicia no era o no va con Él, porque la codicia del corazón humano es lo que nos hace perder la cabeza, es lo que nos vuelve rebeldes, contradictores, es lo que nos vuelve malos prácticamente, la codicia. Entonces, así sucede con la gracia. Fijémonos que la gracia del Señor era abundante. El Señor les daba gracia en abundante, podían venir a Él y pedir lo que quisieran, pero pedirlo de buena forma, y el Señor se los daba. Pero cuando venían protestando y pidiendo cosas así, malhumorados, pues ¿qué encendían? Pues simplemente la ira de Jehová. Pero Él quiere es un corazón contrito, humillado, un corazón que realmente reconozca de que somos pecadores, de que somos codiciosos, de que somos esos hombres que no queremos hacer la voluntad del Señor ni someternos a Él. Entonces,
Cada día podemos obtener esa gracia, así como la obtenían ellos, ¿cierto? Cada día salían a acumular o a recoger su alimento diario, así también hoy en día nosotros podemos hacer. El Señor quiere, y esto es pasándolo de allí, de lo que estamos viendo físicamente, lo que le ocurría al pueblo de Israel, hoy lo podemos ver espiritualmente. El Señor quiere es que cada día estemos de rodillas allí, implorándole por nuestras necesidades, pidiéndole que nos ayude a cambiar, a tratar con nuestro carácter, porque a veces eso es lo que pasa con nosotros, nos hace que perdamos la cabeza y que nos apartemos de nuestro Dios, que reneguemos de nuestro Dios, y eso es lo que Dios no quiere acercarnos a Él, y que con esos lazos de amor Él mostrarnos que puede suplir toda necesidad siempre y cuando vivamos, ¿cierto?, sujetos a Él, humillados a Él cada día. Entonces, vemos aquí algo que tan importante era que ellos no podían almacenar cada día, no podían acaparar más de lo que podían recoger. Y hoy en día vemos que nosotros somos así, queremos tener, y el Señor nos bendice y nos da bendiciones, y queremos como acaparar y como tener y como asegurar, ¿cierto?, un futuro, como asegurar algo para el futuro. Pero el Señor quiere que vivamos cada día con Él, quiere que vivamos realmente sometidos a Él, y vamos a obtener el maná diario, el maná cada día. Entonces Él no quiere ver codicia en nuestro corazón, que quiere que seamos prosperados en todas las cosas, como dice allí el apóstol en la tercera carta de Juan. Claro, Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, ¿cierto? Pero que así como prosperemos, que sea prosperada nuestra alma, que sea prosperado nuestro carácter, que sea prosperado todo lo que hay en nosotros, para que haya un corazón contrito y humillado, un corazón de que no sea codicioso. Entonces aquí el Señor prácticamente nos muestra de que ellos codiciaban tener más, codiciaban lo que tenían en Egipto, codiciaban tener un alimento de carne, codiciaban muchas cosas que querían obtener, pero el Señor quería que simplemente vinieran a Él, y Él iba a suplir todas las cosas, porque iban a estar en relación con Él. Entonces es como nosotros ponernos a guardar dinero en una caja fuerte y no compartirlo con nadie, porque pensamos que viene un futuro, pero no sabemos si ese futuro realmente vendrá, no sabemos el día en que vamos a partir de este mundo, ¿cierto? Y por eso es que el Señor lo permite así, que no sepamos el día ni la hora de nuestra muerte, el día ni la hora en que el Señor va a venir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que estemos siempre añorando o teniendo codicia, añorando riqueza, añorando tener cosas y comparándonos unos con otros, porque eso es lo que hace que no vivamos en paz. Pues si nos comparamos unos con otros, sabemos que hay personas, como dice un poema que me gusta mucho, que dice que siempre habrá personas en el mundo más grandes y más pequeñas que nosotros, pero nosotros tenemos que conformarnos con lo que el Señor nos da a diario. Y quiero ir allí a un versículo que está en Hebreos 13. Mire lo que el Señor nos dice a través de la palabra, y la palabra habla a los pensamientos, habla a nuestra vida y nos muestra realmente el amor que hay en Dios para con nosotros. 13, 5 y 6 dice así. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces acá vemos que el Señor nos habla, en su palabra nos dice que confiemos en Él, ¿cierto? Que podemos confiar en Él, que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces esa era una manera como el Señor nos mostraba también aquí, cómo trataba al pueblo de Israel, a través de todas esas necesidades que tenía, pero siempre y cuando quería que vinieran a Él. Entonces puedo ver allí en Mateo 4:4, miremos cómo el Señor le responde cuando viene la tentación de Satanás al Señor, y miremos cómo el Señor le responde en Mateo 4:4, le dice de esta manera, porque acordemos de que Satanás tentó al Señor de tres maneras que vemos aquí en el capítulo 4, una espiritual, una a sus sentimientos o a su alma, y la otra a su espíritu, ¿cierto? Entonces aquí vemos en el Mateo 4:4, miren lo que nos dice. Dice, bueno, voy a leerlo desde el 3, dice: y vino el tentador y les dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo Jesús:
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí podemos relacionarnos con el maná, ¿cierto? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor hoy en día a nosotros nos ha dado un alimento espiritual para que cada día nos relacionemos con Él y que estemos alimentando no solamente nuestra carne, porque sí, Él nos da el alimento para alimentar nuestro cuerpo, las necesidades de nuestro cuerpo, y si se las pedimos, ¿cuánto más? Y eso es lo que quiere Él tener, que tengamos relación con Él y así suplir todas nuestras necesidades físicas, ¿cierto? Y también espirituales. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que aquí nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque aquí vemos nosotros promesas, aquí vemos cosas que el Señor va a cumplir a medida que pase el tiempo y se irán cumpliendo, y las hemos visto cómo este libro maravilloso se ha ido cumpliendo a través de los siglos, de los años, y cuánto hemos suponido obtener ese alimento espiritual para nuestras vidas. Y por eso es que debemos de estar fortalecidos con este alimento espiritual, porque podemos ver muchas cosas en este mundo que suceden, pero si estamos fortalecidos en la palabra de Dios, en el alimento de su palabra, pues vamos a obtener todas las cosas que el Señor nos va a dar y nos va a permitir vivir, y vamos a vivir confiados, vamos a vivir sin amarguras, ¿cierto? Pensando siempre que no tengo eso, y siempre pensando en la necesidad. Nunca pensamos en lo que ya tenemos, en las bendiciones que el Señor ya nos dio, sino siempre vivimos pensando en lo que no tenemos. Entonces, quiero ir como último versículo allí a Juan, capítulo 6, versículo 30 al 35. Dice la palabra de Dios, del 30 al 35, capítulo 6. Y dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que creamos, para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos pensaban que le estaba hablando de algo material. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aquí el Señor les estaba guiando a través de precisamente la historia de los israelitas allí en el desierto, que el Señor les suplió toda necesidad y les dio ese pan que provenía del cielo. Pero Él dice que aquí, que no solamente ese era el pan, que ese no era el pan que el Señor les había dado del cielo, sino que era una semejanza, un tipo, una sombra de lo que iba a venir, que era Él, que era el Señor Jesucristo. Él era el verdadero pan del cielo, y Él se señalaba a sí mismo. Por eso les decía, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Y ese verdadero pan del cielo era el Señor Jesucristo. Aquí más adelante en el versículo 50, bueno, no lo voy a leer porque por tiempo, dice acá, porque decía que Él era carne, ¿cierto? Que la carne y la sangre, que eso era lo que Él iba a dar, que Él era ese mismo pan, ¿cierto? Que era la carne y mi sangre que la iba a dar, pero Él estaba hablando por una salvación que le iba a dar a los hombres. Y ese era el verdadero pan del cielo, que iba a descender a esta tierra, iba a entregar su cuerpo y su vida, ¿cierto?, por nosotros, para que así tuviésemos una redención, para que así tuviésemos una salvación. Y ese era el verdadero pan del cielo. Y esa era verdaderamente la necesidad que tiene el mundo, no física, de hambre física, de comer físicamente, sino un hambre de ser salvos, de venir a la salvación, un hambre de no morir eternamente, ¿cierto? Como el Señor nos lo muestra aquí en la palabra. Entonces, dice que aquí les mostró a los israelitas que realmente Él era el pan que descendía del cielo, y era la necesidad máxima que tiene la humanidad, y podemos verlo hoy en día. Muchas necesidades, mucha gente hoy se mueve por materialismo, muchas cosas que necesitan realmente materiales, pero lo que el mundo realmente necesita, y hay una necesidad grande y no material, ¿cierto?, que es la espiritual, que es cuando muera, ¿a dónde va a partir usted? Y esa es la pregunta que le hago a la persona que está viendo o que está escuchando este mensaje. Si usted muere hoy, ¿para dónde parte? Puede tener muchas riquezas, o puede ser pobre, o puede vivir bien, simplemente, pero si usted parte de esta vida hoy, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde va su alma?
Muchos dicen que no hay alma, que no hay infierno, que no hay cielo, pero la palabra de Dios no lo muestra. Y si el Señor se tomó, ¿cierto? Se tomó esa molestia de venir a esta tierra a morir por nosotros, es porque debe haber algo terrible detrás de la muerte para aquel que no cree en Él, para aquel que realmente no conoce una vida espiritual después de la muerte, porque el alma nunca muere. El cuerpo puede morir, porque el cuerpo es el estuche de nuestra alma, pero realmente, ¿qué hay detrás de la muerte? Eso es lo que científicos y muchas personas en este mundo, grandes hombres de conocimiento, han querido experimentar, han querido saber qué hay detrás de la muerte. Pero realmente el que vino verdaderamente a traer una verdad y a traer una revelación fue el Señor Jesucristo, de que sí hay algo terrible después de la muerte si vamos sin Cristo, si vamos sin una justificación, si vamos sin esa redención que hace que tengamos una vida eterna, una vida allí con Cristo. Entonces, no sé usted que me está viendo hoy, que está escuchando este video, no sé si quiera dar ese paso de obediencia. Para poder estar allí con Cristo, no necesitamos sino creer en Él, no necesitamos sino arrepentirnos de corazón y realmente confesando con nuestra boca de que somos pecadores y que le hemos fallado y que no hay nada bueno en nosotros, porque a veces nos creemos muy buenos, nos creemos muy justos y que no hacemos nada, pero entonces estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios, que el Señor dice allí en su palabra en Romanos 3:23, dice que no hay justo, 3:10, dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, la manera como puede usted entender todo lo que vino el Señor Jesucristo, que dijo que Él había venido no por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento. Entonces, si usted quiere realmente arrepentirse de su pecado, creer en esta palabra, creer en lo que el Señor ha hecho, lea esta palabra, pídale al Espíritu Santo que le dé el discernimiento para poderla leer, entender, y el Señor va a hablar a su vida. Entonces, para el que quiera hacer esta oración, es una oración simplemente repetirla, o no con las mismas palabras, pero sí deseando abrir su corazón a Dios y pedirle que lo perdone sus pecados, arrepintiéndose sinceramente. Él lo va a perdonar y va a hacer la obra y va a empezar una obra nueva en usted. Entonces yo voy a hacer la oración y allí, usted donde está, si de rodillas o como esté, hágala, pero de sincero corazón, y va a ver la mano de Dios en su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que me das de venir a ti. En este momento, Señor, abro mi corazón a ti. Sé que soy un pecador, sé que he hecho lo malo delante de ti. Por eso es que hoy me arrepiento y te pido que perdones cada uno de mis pecados. Hoy quiero reconocer que tú viniste a esa cruz del Calvario a morir por mí, y que pusiste todos mis pecados allí en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta simple oración, pues de corazón y queriendo realmente ser hijo de Dios, convertirse o tener esa relación con Dios, el Señor va a empezar esa obra grande en usted. Entonces yo le doy gracias al Señor por esta palabra, le doy gracias por todas las personas que escucharon este mensaje, y quiero orar por cada uno de ustedes y que el Señor aplique esta palabra, así como lo dice en ella misma, que dice que Él es el único que da el convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y voy a orar por usted que de pronto se arrepintió, y si lo hizo de corazón y si lo hizo anhelando tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted es un hijo de Dios, porque lo va a sellar con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, Padre, yo te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por lo que estás haciendo, Señor, a través de este ministerio, Señor. Hoy, Señor, abro mi corazón a ti. Hoy te pido que por favor obres en cada una de estas personas, Señor. Llénalas de tu presencia, Señor, y a través de este mensaje puedan ver el amor tan grande que tú tuviste, Señor, no solamente allí por los israelitas en el desierto, que les proveíste de todas las cosas que necesitaban, sino también ese amor con el cual querías atraerlos hacia ti, Señor. Asimismo hoy haces con nosotros, haces con este mundo, Señor, que está ciego, Señor, espiritualmente, y que no quiere creer, Señor, que tú eres el Dios majestuoso, el Dios poderoso, que aún con este mundo tan lleno de pecado y de maldad, Señor, tú sigues dándonos, Señor, esa lluvia que viene del cielo, esa bendición, Señor. Como dice allí en Jeremías, que no hemos sido consumidos por tu misericordia, no hemos sido consumidos, porque somos pecadores y hacemos lo malo cada día delante de ti, Señor. Por eso es que te pido para aquella persona que
te recibió hoy en su corazón para que obres en él cada día, Señor. Para aquella persona que nos escucha, Señor, y que falta tener el convencimiento en su corazón, ayúdala a dar este paso de obediencia, Señor. Esta decisión tan grande que debemos de tener cada uno de nosotros como hombres y como mujeres, niños, jóvenes, aquellos que están en geriátricos, aquellos que están en hospitales, en cárceles. Oro por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes por qué y para qué, Señor, están allí, Señor, sufriendo o padeciendo esta necesidad, porque tú quieres acercarlos a ti con esos lazos de amor. Ayúdalos, bendícelos y bendice, Señor, este ministerio, Señor, y cada uno de los integrantes de este ministerio, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.